estamos de regreso en esta mañana desde la sede de la cumbre en la cual pues se aborda el tema del cambio climático. Ya tenemos invitado en la casa, como lo decíamos desde el inicio. Con él conversábamos hace apenas unas semanas atrás y nos extendía la invitación para poder estar presentes y ser parte de lo que aquí se está desarrollando toda esta semana y que ya, bueno, pues concluye mañana. Para nosotros siempre será un placer recibirlo porque es un doliente del medio ambiente, es un hombre que a lo largo de su vida pública pues también ha hecho mucho por la República Dominicana en este apartado. Qué gusto poder volver a recibirlo ya, hablando de las buenas nuevas que tenemos en este apartado. Y hablamos nada más y nada menos que del señor Max Puy, quien es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, al cual les damos una vez más los muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias, buenos días, encantado de compartir con ustedes y con tantas personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Así es, don Max, usted nos decía que está un poquito agotado por toda esta labor activa, pero muy feliz, muy contento por lo que se ha adelantado, por lo que se ha podido realizar en estos apenas días sí. de este importante evento que pone definitivamente a la República Dominicana en alto. Bueno, yo les decía a ustedes más precisamente que ahora en este momento yo me sentía molido pero contento, porque realmente se ha trabajado mucho en la fase previa para organizar todo esto. Esto ha durado, una preparación que ha durado muchísimo tiempo. Uno siempre se preocupa porque quiere que las cosas resulten de la mejor manera. Y la Semana Regional del Clima Latinoamérica y Caribe 2022 está resultando sumamente exitosa. O sea que es para uno sentirse bien. Eso es así. ¿Cómo podríamos resumir? Porque sabemos que los más importantes actores se encuentran presentes en la República Dominicana, pero el público en general que puede pues recibir quizás a cuentagotas algunas informaciones que de aquí se desprenden. ¿Cómo podríamos decir a manera de resumen, don Max, lo que se ha vivido a lo largo de esta semana? Bueno, en primer lugar, hay que decir que desde hace 50 años el mundo está cada vez más preocupado por la aceleración del cambio climático. Es decir, el mundo está cada vez más, podríamos decir, desarreglado, trastornado. Y eso lo vemos cada día. Es decir, ustedes mismas cuando se referían al tema hace un momento, recordaban que en Europa se están dando en este momento récord en temperaturas. Yo leía ayer también que las centrales nucleares que proveen la electricidad en varios de los países europeos han tenido que disminuir en una proporción importante sus actividades porque la sequía, el alza de las temperaturas ha impedido el enfriamiento de las centrales nucleares. Es decir, es un trastorno enorme. Ahora, como el tema es cada vez más importante, se está discutiendo cada vez más a fondo. El año pasado hubo una reunión muy importante en Glasgow, que fue la COP26, que es lo que se llaman, ¿verdad?, las cumbres climáticas, y se avanzó. Pero quedan muchísimos temas por trabajar y esos son temas fundamentales para países como la República Dominicana, porque aunque no somos de los países que hemos generado ese fenómeno, sí somos parte de los países que más sufrimos sus consecuencias. Entonces, esos temas que están en curso, que se discutieron en Glasgow, Reino Unido, en noviembre del año pasado, se van a seguir discutiendo ahora en Egipto, en noviembre próximo. Y hay que preparar esa discusión, hay que avanzar en esa discusión. Se avanza a nivel técnico, hay reuniones especializadas, como una mundial que se dio en Alemania en el pasado mes de junio, pero se están dando reuniones también a nivel regional. Una para los países de Asia y el Pacífico, otra para los países de África, otra para los países del Cercano Oriente, y para Latinoamérica y el Caribe se está dando esta Semana Regional del Clima. Y con eso se puede decir de alguna manera que República Dominicana se ha convertido
diríamos, en la capital climática del mundo. Es decir, todos los ojos de toda la gente que está preocupada por este tema, que son millones y millones de personas, están centrados en nuestro país. Y debo precisar una característica de esta reunión, que esta no es una reunión exclusivamente de gobiernos. Esta es una reunión muy amplia, donde participan representantes gubernamentales, naturalmente, pero también representantes de la sociedad en sus más diversas expresiones. La expresión productiva, el empresariado tiene un papel, pero en su expresión intelectual, las universidades juegan un rol también importante, las organizaciones de la sociedad civil. En fin, esta es una reunión muy libre y muy abierta, con libre acceso. Aquí el que se inscribe puede venir y participar. Al día de ayer ya teníamos registrados 2.300 participantes. Totalmente exitosa. Increíble, pero asimismo quisiera preguntarle, don Max, ¿cómo nos encuentra este gran evento en medio de una Europa entre las llamas, bastante calor, y una República Dominicana también con sus retos? ¿Cómo encuentra este gran evento a la República Dominicana y cuáles son de aquí para allá quizás los paradigmas a seguir luego de todo este acontecimiento climático? Sí. Bueno, a nivel mundial se ha establecido que el mundo, con relación al cambio climático, debe actuar en dos grandes direcciones. Una dirección es tratar de ver cómo se frena el fenómeno. Y otra dirección es tratar de ver cómo se adaptan las sociedades a algunas de sus consecuencias, porque hay consecuencias que son irreversibles. Así es. En cuanto a lo primero, cómo se frena el fenómeno, pues se ha determinado que hay que tratar de impedir que se siga produciendo el calentamiento del planeta. Y el calentamiento del planeta... ¿Cómo, don Max? Bueno, el planeta se está calentando fundamentalmente porque está aumentando la emisión de gases de efecto invernadero. Ahí se ha determinado que son gases que se emiten naturalmente, como el carbono, como el metano, que son una expresión de la naturaleza misma. Pero esa emisión se ha visto ampliada, y yo diría exacerbada, desde hace cerca de 200 años. Y en los últimos 50 años eso va mucho más rápido. Ahora, ¿por qué eso sucede? Porque con el advenimiento de las nuevas formas de organización social, más precisamente con el surgimiento del capitalismo industrial, con el que se fundamenta en el uso de maquinarias, pues esas maquinarias necesitan ser activadas, y son activadas con el uso de determinados combustibles. Son fundamentalmente los llamados combustibles fósiles. Primero el carbón, después el petróleo, después el gas. Y la utilización de estos combustibles genera que se emitan gases de carbón, mucho carbono. El carbono, como digo, ha existido siempre, pero como ahora hay cada vez más industrias, hay cada vez más carbono. Hay cada vez más demanda. Y entonces, ese carbono que se sitúa en la atmósfera no puede ser absorbido de modo natural, porque ¿cómo se absorbe ese carbono que se emite desde la Tierra? Bueno, lo absorben los árboles, pero en la medida en que ha habido una deforestación acelerada, pues entonces la capacidad de absorber ese carbono que se emite se ha visto disminuida. La conclusión a la que se ha llegado: hay que frenar el uso de los combustibles fósiles, hay que parar el uso del carbón, hay que parar el uso del petróleo, el uso del gas, hay que detenerlo, hay que pasar a las energías renovables, hay que pasar a la energía solar, hay que pasar a la energía eólica, pero también a nuevas formas de energía, hay que pasar a lo que se llama ahora el hidrógeno verde, hay que utilizar la energía del mar. En fin, hay toda una serie de recursos que hay que utilizar. Eso para frenar el calentamiento. Pero por otro lado, también hay que adaptar las sociedades a la nueva situación. Ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto. República Dominicana es un país productor de café, aun y cuando se ha visto disminuida esta producción. ¿Pero por qué? Bueno,
por plagas, pero porque donde se cultivaba el café ya no se puede cultivar. El café hay que cultivarlo a una determinada altura. En la medida en que se calienta el planeta, ya no se puede plantar café donde eso se hacía. Entonces, ¿qué tiene que hacer el país? Enfrentar esa situación. Otro ejemplo, ustedes mencionaban en la introducción de esta producción desde acá, que para nosotros es magnífica porque así la gente se entera de lo que está pasando. Ustedes mencionaban el dengue, pero la extensión del dengue es también un efecto del cambio climático. Totalmente. El dengue está llegando a lugares donde no llegaba. Es decir, y plagas como si fuera dengue nada más, pero llegó el Zika, la chikungunya y todo igual por el mismo mosquito. Porque es el mismo mosquito. Por ese mosquito no llegaba a determinados lugares, en las alturas. En Constanza no había mosquitos, ahora hay mosquitos. Entonces ahora el dengue llega allá, la chikungunya llega allá también. En fin, son muchísimas situaciones que se ven afectadas en la vida cotidiana. Entonces hay que tomar medidas en las dos direcciones. Cómo frenar la extensión del fenómeno del cambio climático, aunque, de paso lo digo, nosotros emitimos una fracción mínima de los gases de efecto invernadero que se generan en el mundo. Nosotros apenas emitimos el 0.6% de todos los gases de efecto invernadero del planeta. Pero, como somos un país responsable, tratamos de reducir eso en la medida en que nosotros, ¿verdad?, lo producimos. Pero está la megaminería, y disculpa Wendy también, temas como la megaminería a propósito del día de mañana, que es el día en que se conciencia sobre los daños que trae esto, y siendo nosotros productor de mucha agua y teniendo suelos tan productivos, ¿cómo afecta brevemente, decirlo brevemente quizás, porque nuestra comida, y ahí entra la seguridad alimentaria, está en juego con problemas, con males tan grandes como la megaminería y el uso de tecnologías a base de cianuro? Justamente, bueno, ese es uno de los un gran desafío, porque, bueno, en primer lugar, la minería es necesaria, debo decirlo, porque, bueno, todo esto, estos micrófonos, este micrófono que yo tengo en la mano, los teléfonos, en fin, necesitamos los productos minerales. Pero atención, es decir, hay elementos formas de extraer los materiales del subsuelo que pueden ser sumamente dañinas. Y en el caso de un país como República Dominicana, esa atención debe ser mayor. ¿Por qué? Nosotros somos una isla y los ecosistemas insulares son mucho más frágiles que los ecosistemas continentales. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado con lo que es la minería de montaña y con lo que es la megaminería. ¿Por qué? Porque en las islas hay un déficit de agua, o sea, hay menos agua que en los territorios continentales. En el Caribe, esa es nuestra situación. Felizmente, la isla La Española, que es la que compartimos con Haití, es la que dispone de más agua en términos relativos con respecto a las demás islas del Caribe. Las cuencas Ahora, del Caribe. Porque tenemos altas montañas y tenemos valles intramontanos. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros afectamos mediante una operación minera no controlada estas montañas, pues estamos afectando justamente lo que da lugar a la generación de las aguas y a la irrigación de los valles y por consiguiente a la producción de alimentos. Con esto quiero decir lo siguiente, es decir, la minería, bueno, está bien, debe haberla, pero debe estar bajo absoluto control en base a la utilización de todos los parámetros. El caso del cianuro, el caso de la utilización de otras metodologías que pueden afectar o dañar las aguas, es decir, esto debe ser visto con muchísima atención, porque en definitiva, lo importante en todo esto es que si nosotros afectamos la plataforma natural que nos permite la vida, vamos a estar poniendo en peligro
no solamente nuestra propia vida, sino también la de todas las especies. Así es, don Max, tenemos que despedirlo, pero antes quisiéramos que brevemente nos diga el compromiso que asume República Dominicana a partir de esta cumbre. ¿Cuál es? Bueno, República Dominicana ha estado muy activa en todos los foros internacionales con relación al cambio climático. Es decir, hemos tenido una presencia constante, que en la última década, en los últimos 10 años, República Dominicana ha estado muy presente y ese rol se ha ido consolidando. Tenemos equipos de trabajo a nivel internacional cada vez más consolidados, que conocen mejor su papel, y estamos en ese sentido teniendo un buen desempeño a nivel internacional. Pero lo importante es lo que hagamos acá en República Dominicana. Lo fundamental no es solo lo que negociemos fuera. Lo fundamental son las políticas que adoptemos con relación al cambio climático en el país. En ese sentido, lo esencial es cumplir con los programas que nos hemos estado dando, y el programa más importante, el plan más importante, es lo que se llama la contribución nacionalmente determinada, que es el ejercicio de planificación que la República Dominicana ha hecho, como lo han tenido que hacer todos los países, para que en el mediano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo tomemos las medidas necesarias. En el corto plazo hay un plan, que es esta contribución nacionalmente determinada, que está fijada, tiene como horizonte el año 2030, pero que está conectado a lo que se llama la estrategia de largo plazo. República Dominicana es parte ya de un programa piloto apoyado por el Banco Mundial para conectar las medidas inmediatas que se deben tomar con las medidas de mediano plazo, que es al 2030, con la estrategia de largo plazo, que es al año 2050. Y ahí es donde interviene el rol del Consejo Nacional para el Cambio Climático, que es desde donde se coordinan estas políticas, porque en el Consejo participan muchos ministerios, en primer lugar el Ministerio de Medio Ambiente, que es el ministerio secretario de este Consejo, pero también están los ministerios productivos de turismo, de agricultura, de industria, de energía y minas. Bueno, están también economía, hacienda, relaciones exteriores, obras públicas. Entonces, desde el Consejo es que se realiza este ejercicio de planificación para coordinar todas estas áreas sectoriales. En fin, el interés es que las personas sepan que esto es importante, que esto es decisivo y que desde toda la sociedad y desde el gobierno estamos trabajando. Muchísimas gracias a don Max Puy, vicepresidente del Consejo, vicepresidente ejecutivo del Consejo sobre el cambio climático. La verdad, don Max, es un gusto siempre pues tenerlo, conocer de que ya la cumbre es una realidad y que de aquí, bueno, pues se desprenderán y se están desprendiendo ya políticas en la cual pues ayuden a unar a nuestra casa común. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana y nosotros